de la cárcel. Fíjense, allí los llamados, que aparecen en 3 momentos distintos en Hechos, hacen mención, no lo voy a leer ahora, ustedes lo saben, pero este que yo leí, más el de Hechos capítulo 15 y en Hechos capítulo 26, que se vuelve a repetir, siempre menciona los aspectos relacionales. Que él iba a ser instrumento, pero ¿para quién? Para los judíos, para los gentiles, para los reyes. Es decir, había en el ministerio de Pablo una característica relacional que iba a permitir que todos aquellos que tenían que ser alcanzados en la extensión del reino de Dios pudieran serlos. Permítanme mencionar algunas cosas que yo creo que tienen que ver con nuestra mirada en este tiempo. Nosotros necesitamos profundamente mirar cuál es el desafío para nosotros en relación a la visión y a la estrategia vincular que debemos llevar adelante. No sé si nos planteamos mucho esto constantemente. ¿Cuál es en este tiempo la mirada que nosotros tenemos que tener en cuanto a la forma de relacionarnos y en cuanto a extender el reino en forma relacionada? Y hay algunas cosas que quisiera mencionar. Por ejemplo, en primer lugar, la importancia de la calidad del vínculo. El vínculo no es solamente me relaciono. El vínculo no es solamente voy y tomo un café. El vínculo, y lo digo con todo respeto porque participo siempre de esto, el vínculo no es solamente un desayuno de pastores. O no es solamente un encuentro donde los pastores volvemos a tener un culto y nos predicamos y nos vamos contentos de haber participado en un culto, lo cual es buenísimo y es extraordinario. El vínculo implica calidad, profundidad, forma de relación que provoque verdaderamente cambios y movilizaciones entre nosotros. Hay una palabra que es extraordinaria y que justamente surge del apóstol Pablo. Pablo, cuando se refiere a Timoteo, a Bernabé, a Silvano, a Tito, a Priscila, a Aquila, a Epafrodito, a Evodia, a Síntique, a Filemón, a Marcos, a Aristarco, a Demas, a Lucas, a Clemente, a Urbano, etcétera, etcétera, etcétera. Dije algunos nada más. Algunos, Exactamente, es el Facebook de Pablo, gracias. Me diste una ilustración perfecta. Esto es lo que me gusta del mensaje interactivo, que siempre surge alguien que te da una ilustración extraordinaria. El Facebook de Pablo. ¿Cómo le llamaba él a ellos? ¿Cuál era la palabra que utilizaba? Colaboradores. Colaboradores. No estuve ayer a la mañana, así que a lo mejor alguien tomó ya esto. Gloria a Dios si es así. Lamenté mucho no poder estar. La palabra colaboradores, para los que saben y manejan mucho mejor el griego que yo, viene de la palabra sunergios, o sunergos, o sinergos, que tiene dos divisiones. Sun, que significa juntamente, o juntamente con, y ergos, que significa energía de Dios. Es decir, que cuando los colaboradores se unen, ahí fluye la energía de Dios, de una manera sobrenatural. De esta palabra surge la palabra sinergia. Revisen cuánto congreso de empresarios, management, líderes, organizaciones sociales, organizaciones económicas, gobiernos, etcétera, etcétera, quieran ver en los últimos 10 o 15 años y van a encontrar esta palabra, la palabra sinergia. ¿La escucharon seguramente? Esta palabra sinergia precisamente significa el poder que existe en la suma de las partes, que no es solamente en la unidad, que no es solamente la suma de las partes, sino la energía que se provoca en esa relación o en ese vínculo. Es como si tuviéramos una fuente extraordinaria de poder, de energía, que en la medida en que no nos vinculamos o no nos relacionamos, no se puede explotar, no se puede desarrollar. Y no es que no tengamos cada uno de manera particular la presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, pero esa presencia se potencia y se desarrolla de una manera extraordinaria cuando se da en colaboración.
Hay un poder especial que se desata en la colaboración entre los siervos de Dios. No es solamente juntarnos, no es solamente mirar y reconocer al otro, no es tratar de hacer alguna actividad juntos, es planificar la visión del reino o encarnar la visión del reino en conjunto, en colaboración. Y acá empieza un nuevo desafío. Yo quiero que pensemos en 2 o 3 en esta mañana. ¿Cuál es entonces esa modalidad relacional? Porque creo que hemos experimentado o hemos buscado muchas. Es muy bueno poder leer las señales de los tiempos. Es muy bueno poder leer las señales de los tiempos, porque el Señor se acerca, no lo digo yo. Y entonces es bueno saber las cosas que estamos viviendo. Déjenme leerles, o déjenme decirles algunas cosas. ¿Ustedes saben cuál fue la manifestación global más importante de toda la historia de la humanidad? ¿Cuándo sucedió? El día 15 de octubre del año 2011. Todos la vimos. Todos fuimos partícipes de ella. Cuando millones de personas de más de miles de ciudades de todo el mundo se manifestaron en las calles en forma pacífica buscando un cambio global. Hace muy poco, muchos también vimos cómo se produjeron grandes revoluciones en el mundo árabe, o otras a través de otros movimientos como los indignados y demás, de los cuales podemos cada uno estar más o menos de acuerdo. Pero la característica en todos estos movimientos revolucionarios es que ninguno responde a una sola cara visible, a un líder carismático, movilizador, extraordinario, sino que se dieron todas en forma autoconvocadas, de maneras casi imperceptibles, a través, por ejemplo, de las redes sociales. Les quiero leer 2 frases de una autora que les recomiendo, Sonia Abadi. Ella escribe un libro que se llama Pensamiento en Red, y que además está en internet, se puede bajar. Y dice así: cae la lógica de las fronteras y comienza a definirse un nuevo paradigma, el paradigma de las redes. Este universo del exceso y la inmediatez implica nuevos riesgos, nuevos desafíos y nuevos valores. Hace falta comenzar a pensar en red, y aquellas personas que tienen la responsabilidad de coordinar proyectos económicos y sociales no pueden prescindir de los saberes emergentes que están transformando nuestro problema de la red. Exacto. Que están transformando nuestro modo de vivir y de trabajar. Y dice también: el tercer milenio, un nuevo paradigma de redes, nos convoca a trabajar y pensar de otra manera. La conectividad, la asociatividad, la capacidad de integrar saberes diversos están generando una revolución en los modelos del pensamiento. Y aquí encontramos una forma de relacionarnos, vuelvo a decir, que no tiene que ver con las redes sociales. Las redes sociales que nosotros conocemos en internet son solamente un emergente, una modalidad, una forma de revelar algo que existe previamente. Y eso que existe previamente se llama la preexistencia de los vínculos y de las redes. Hay una preexistencia de vínculos y de redes que solamente necesitan cobrar visibilidad para que eso tome forma. Yo quiero hacerles un pequeño ejercicio práctico esta mañana, no sé si va a resultar, pero vamos a intentarlo. Si quieren colaborar, ¿quieren ser colaboradores conmigo en esta mañana? ¿Quieren ser sinergos en esta mañana? Bueno, entonces, a ver, así al azar. De los que están aquí, pastores o iglesias presentes aquí, ¿hay alguna iglesia que esté desarrollando un ministerio educacional, que tenga una escuela o un jardín? Es al azar, una escuela, un jardín de infantes o algún ministerio educativo. Bueno, les pido que se pongan de pie, por favor. Sean sinergos. Muy bien. Perfecto, ahora mírense. ¿Todos se conocen a todos?
Más o menos. Muy bien, yo les voy a tener que dar un segundo intento que es un poco más difícil y además un poco más, puede parecer ridículo, pero es de bendición al final. Traten de establecer, de agarrarse medianamente de las manos, buscar alguna forma de conectarse, aún digamos, en esta mañana, así en este auditorio. A ver, traten de hacerlo, se les pido por favor, encarecidamente. Gloria a Dios, Dios bendiga sus vidas. Hermanos, todos los que estamos aquí estamos viendo que en el reino de Dios y particularmente en nuestra obra bautista, el Señor está levantando un ministerio de educación poderosísimo en la vida de las escuelas. Podría empezar a citar un montón de ejemplos. De hecho, podría decirle los que estén trabajando con adicciones, podría decirle los que estén trabajando con grupos pequeños, podría decirle los que estén trabajando, y así ser infinidad la cantidad de ejemplos. Ellos tomaron una estrategia, la estrategia fue venir acá y juntarse y abrazarse, pero quizás la mejor estrategia hubiera sido que, aún permaneciendo en sus lugares, trataran de buscar la forma de vincularse, porque en realidad cuando salgan de acá tienen que volver a sus lugares. Y eso es lo que corta a veces el efecto red. Lo importante es cuando uno puede seguir conectado, aun cuando vuelve a sus lugares. ¿Hay alguien de los que estén aquí que sí conozca a todos? Gustavo, perfecto. Gustavo, vos vas a ser, entonces, vos vas a ser el conector. Esto era lo que hacía Pablo. Gracias, hermano, Dios lo bendiga. Le damos un fuerte aplauso para que no se sienta. Así funciona el reino, con conexiones, conectores. No puede ser que nosotros tengamos una cantidad extraordinaria de ministerios educativos y tantas otras cosas, de tareas, y que no estemos conectados. Porque la segunda pregunta hubiera sido, les pregunté solamente si se conocían, pero la segunda pregunta hubiera sido si saben cómo funcionan, cómo se desarrollan cada uno de sus ministerios. Entonces ahí ya estaríamos entrando en una cosa, un nivel mucho más profundo. Pero las redes preexisten. ¿Por qué digo que preexisten? Porque el que sí tiene la mirada de todo esto, ¿quién es? El Señor. Él sabe que en su red del reino están todos estos ministerios funcionando a la vez, en los mismos lugares, todos los días y en situaciones distintas. Hace algunos años me tocó una experiencia extraordinaria cuando pasamos la crisis del año 2001. Nosotros teníamos una mirada centrada y concentrada en la tarea que desarrollaba el área de acción comunitaria en la convención. Teníamos un plan leche, etcétera, etcétera, un montón de cosas que hacíamos desde el área de acción comunitaria de la convención. Pero cuando estalló la crisis, no había forma de que ese ministerio sea sustentable, porque la demanda era extraordinaria en todos los lugares del país. Entonces clamamos, oramos, preguntamos al Señor, y el Señor nos dijo, nos mostró que en realidad lo que Él estaba haciendo ya lo estaba haciendo. Que lo que nosotros teníamos que hacer era conectar lo que Él ya estaba haciendo. Y a partir de ese momento empezaron a suceder cosas extraordinarias. Como por ejemplo, que los programas que empezaron a surgir de parte del Estado y otros organismos se podían conectar rápidamente y a través de una red de comedores rápidamente todos podían estar vinculados y recibiendo, por ejemplo, el apoyo o el subsidio. No importa, no quiero entrar en esto, pero quiero decir que estas son las cosas que se podían dar. Que los pastores que estaban involucrados en los consejos de políticas sociales locales, que de acá hay varios, podían conectarse y saber que en cada lugar estaban llevando adelante una estrategia del reino, que no es que participaban en forma aislada de un consejo de políticas sociales, sino que tenían una visión de reino y que podían llevarla adelante, y el testimonio de uno le servía al otro y al otro y al otro. Y de repente nos dimos cuenta que esa palabra del Señor Jesús que dice que mayores cosas que estas ustedes harán, la estábamos viendo delante de nuestros ojos. Porque el Señor Jesús le dio de comer de forma milagrosa durante
un día, o 2 días, o 2 o 3 ocasiones, a 5.000, 10.000 personas. Pero nosotros estábamos viendo que solamente nuestras iglesias bautistas estaban dándole de comer todos los días a una cantidad superior y en forma permanente y continua. Es decir, mayores cosas que las que Jesús estaba haciendo se estaban produciendo, pero necesitábamos verlas, y allí está la sinergia del reino y de la conexión. Las redes se unen en varias direcciones, y esto es lo extraordinario, porque Dios no tiene control. Las organizaciones sirven, y está bueno, para buscar un cierto control, pero cuando las cosas se dan en el reino, no se dan bajo un patrón organizacional que alguien determina desde un lugar central. Se van dando y Dios las conecta y las organiza, pero se van dando. No es que nosotros decretamos, dijimos, a partir de ahora todas las iglesias van a tener comedores. No, Dios ya lo estaba haciendo. Había que simplemente conectarlo. En esta mirada relacional son tan importantes los lazos fuertes o los vínculos fuertes como los débiles. Del mismo modo son importantes, y Pablo tenía en claro esto. Por eso desarrollaba vínculos y relaciones aún con aquel que le tenía que llevar el capote, o que le tenía que llevar la capa, o aquel que era un esclavo, había sido un esclavo, pero que ahora podía ser un instrumento poderoso en el reino. Los vínculos o las relaciones fuertes sirven para fortalecer una organización, o lo que fuera. Pero los vínculos débiles sirven para la extensión. Se lo voy a decir de otra manera. Si ustedes tuvieran que buscar, bueno, espero que ninguno tenga que buscar trabajo, ¿no? Algunos trabajamos de pastores, otros trabajan bivocacionalmente, bueno, pero si alguno tuviera que buscar un trabajo, ¿por dónde comienza? Comienza generalmente, más allá de que mande currículum y todo eso, pero comienza diciéndole a las personas que tiene cerca, ¿no es cierto? Familiares, amigos, vecinos, conocidos. Le dice, bueno, vos que me conocés, estoy buscando trabajo. Eso está bueno. Pero lo más probable es que allí no consiga mucho trabajo, porque el que ya sabía que estoy desempleado seguramente me iba a dar un trabajo. Pero el conocido del conocido mío, al que yo le diga, es decir, si yo le dije a Gustavo, y el Gustavo tiene otro conocido y le dice a otro conocido, y ese le dice a otro conocido, es muy probable que ese otro conocido sí sea el que a mí me consiga trabajo. Entonces, este es un ejemplo muy burdo, pero en la extensión del reino esto tiene poder. Porque es importante construir los lazos débiles. Porque lo mismo que Dios hace en los lazos fuertes, lo hacen los débiles, y los débiles sirven para la extensión del reino. No voy a irme en anécdotas, pero ustedes tienen cientos de anécdotas de cómo el Señor se extiende a través de experiencias a veces débiles. Pablo era, y quiero que quizás guarden esta palabra en esta mañana, Pablo era un hub, Pablo era un conector. Hub, todos lo saben, o todos los que tienen mayor conocimiento de esto, es aquello en informática, es el nodo que sirve para recibir y a su vez distribuir constantemente vínculos y relaciones. El liderazgo para la extensión del reino en este tiempo es un liderazgo de hubs, de personas conectoras, que no solamente reciben, sino que constantemente multiplican, relacionan, vinculan, extienden, porque el reino necesita extenderse hasta lo último de la tierra. Pero quiero en esta mañana que veamos rápidamente algunos surcos paradigmáticos, porque nosotros vivimos en una sociedad y en un contexto que no dice lo mismo que el reino de Dios. Y me apoyo en lo que decía anoche el pastor Paniagua, que no sigue el gobierno de Dios. Tiene otra economía, tiene otra administración. Pero esa administración y esa economía para nosotros muchas veces se transforman en surcos que nos hacen difícil romper y tomar otra modalidad que sí es la modalidad relacional del reino. Les pregunto, ¿hay una modalidad relacional en el reino de Dios? Claro que sí, la Biblia es clarísima, ustedes tienen cátedra de esto, sabemos de esto, pero nosotros vivimos en un contexto donde hay surcos paradigmáticos en
en el tema relacional que marcan y determinan muchas de nuestras cosas. El surco de la imagen estática o de la fotografía, el surco del individualismo, el surco de la independencia, el surco de la competencia y el surco de la indiferencia. Todos estos surcos nos atraviesan, no están dentro del propósito de la voluntad de Dios, no están dentro de la economía del Espíritu Santo, no están dentro de la administración de Dios, sin embargo nos surcan. Y cada uno de ellos implica para nosotros un desafío. Con esto quiero ir redondeando en esta mañana. ¿Cuál es el surco y cuál es el desafío? En el surco de la imagen estática o de la fotografía, es aquel que hace que la realidad nos parezca que solamente se circunscribe al tiempo, al momento, a la tarea, a lo que nosotros hacemos o desarrollamos. Por eso la mejor imagen es la de la foto, porque vieron que en la foto uno tiene todo paralizado, tiene todo ahí, una foto de cumpleaños, está ahí, está todo. Es más, tiene una segunda dificultad la de la foto, que no todos la vamos por ahí a ver o a reconocer, pero que es que en la foto nosotros siempre sonreímos, dice Gustavo, gracias, ese deporte no lo tenía, pero es verdad, nosotros siempre sonreímos, pero además siempre nos buscamos a nosotros, ¿o no? Yo sé que a la mayoría de ustedes no, pero a ver, no me digan que alguna vez no fueron un cumpleaños de 15 y después le mostraron el álbum de fotos y ustedes iban mirando, ojeando, pero estaban esperando el momento en que aparecía la foto donde estaban ustedes, ahí con la torta o atrás o en la mesa que estaban ustedes, para ver cómo habían salido. Entonces, este surco paradigmático hace que la mayoría de este tiempo de las personas crean que la historia y el desenvolvimiento de la historia pasa exclusivamente por lo que yo estoy haciendo, por lo que yo estoy viviendo y por cómo yo lo estoy haciendo. Y no que esté mal que yo me mire o piense en lo que Dios quiere hacer con mi vida, pero lo toca hacer con una visión de proyección. Porque el reino de Dios estuvo antes y va a seguir después. La iglesia estuvo antes y va a seguir después. Los vínculos estuvieron antes y van a seguir después. Pero yo tengo que movilizarme en función de lo que sigue. Y Pablo tenía claro esto. Porque si no, cuando él se despide de sus colaboradores y va a Jerusalén, ¿se acuerda que lo agarraban, lo abrazaban, oraban por él, le decían no vayas a Jerusalén? Él decía, no, ya está muchachos, yo tengo que ir a Roma. Tengo que pasar por Jerusalén, pero tengo que ir a Roma. Esto sigue, esto sigue. Él tenía claro que había una película de Dios que iba más allá de la fotografía de él como líder, como alguien profundamente, que marcó una cuestión profunda en sus colaboradores y en su tiempo. Y frente a eso, es importante que nosotros podamos desarrollar una visión, como decía recién, una visión reticular, una visión de reino que va más allá de nosotros mismos. Muchas veces confundimos visión con estrategias o incluso con misión. La misión está clara, no hay que modificarla ni tocarla, está clarísima, Mateo 28, todos la tenemos claro. Pero esa misión se aplica a un tiempo concreto, específico, no es lo mismo lo que vivió Pablo que lo que está viviendo cada uno de nosotros. Pablo en este tiempo no hubiera soportado ni 2 días. Por eso el Señor no lo eligió por ahora. Te eligió a vos, me eligió a mí. Como hacían nuestros antecesores y a los que vendrán después. A cada uno nos eligió para un tiempo particular, para ser protagonistas de ese tiempo, pero extendiéndonos a lo que viene por delante. La visión tiene que ver con entender cómo la misión se encarna en el tiempo específico en el cual Dios me pidió que yo me encarne. Y de eso se trata lo que el apóstol hizo y hace con sus discípulos. Es interesante que para que esto suceda, Dios tuvo que dejarlo ciego. Es interesante que Pablo tuvo que perder la vista para volver a ver. Y sinceramente yo creo que muchas de las cosas que tienen que ver
con nuestra cuestión relacional en el reino, necesitamos quedarnos un poquito ciegos para volver a ver, para mirar con los ojos de Dios lo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, para que esa mirada que quizás nosotros tenemos sea transformada. Yo puse ahí tres maneras de mirar la visión. La primera es la visión lineal, que es la que muchos tenemos, que es la visión, fíjense, ese dibujito lo hice yo, si hay alguna psicólogo acá, parte de mi esposa puede evaluarme en este mismo momento, va a descubrir automáticamente todos mis problemas. Nunca pude salir del hombrecito con... Así que, pero... esta es una visión lineal del reino, donde yo entiendo lo que Dios quiere hacer, que es el pico de la montaña, y entiendo que tengo que transitar un camino, como pastor, como iglesia, etcétera, etcétera. Es mi visión, es la visión. Cuando yo me siento a planificar, cuando siento a pensar las actividades para mi iglesia, me lo hago de esta manera. Me siento y digo, bueno, a ver qué vamos a hacer, nosotros tenemos que extender el reino, vamos a tener unas misioneras, vamos a mandar misioneros, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de esta visión. ¿Qué desafío nos proponemos para el año que viene y para el otro y para el otro? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cerrar los ministerios? Esta es mi visión. Una visión lineal. Con este dibujito, si quieren. Otra visión es la visión satelital. Esa que no se ve muy bien es la cordillera de los Andes vista de arriba, un espectáculo, ¿no es cierto? Una visión satelital. ¿Quién tiene la visión satelital? El Señor. El Señor es el que tiene la visión satelital. Yo no la tengo, ni vos la tenés, ninguno de nosotros la tenemos. Pero el Señor sí. Pero entre la visión satelital y entre la visión lineal, permítanme decir, hay una tercera visión posible para nosotros, que es la visión del reino. A ver, una más. Que vendría a ser la visión tridimensional. Que es cuando nosotros podemos pensar y decir, bueno, vamos a alcanzar el pico de la montaña, vamos a llegar a donde Dios quiere, pero no es solamente con lo que yo voy a hacer. Quiero ver qué es lo que Dios está trabajando en tal iglesia, en tal otra iglesia, en tal otro lugar, en qué forma la está haciendo, cómo juntos, yendo incluso por distintos caminos, podemos complementar, cruzarnos, unirnos, separarnos, volver a vincularnos para llegar a extender el reino de Dios. Esa visión se parece mucho más a la satelital que la lineal. Pero esa visión hay que trabajarla, hay que desarrollarla, hay que pensarla y hay que pedirle sabiduría a Dios. El surco de la independencia. Lo primero que le pasó a Pablo, que era tan independiente, es que tuvo que depender de un tal Ananías, primero que lo llevara de la mano. Primero tuvo que depender de alguien que lo llevara de la mano, y después tuvo que depender de un tal Ananías para que le devolviera la vista. Y todo el ministerio de Pablo dependió de los demás. Siempre dependió de los demás. Cuando estuvo en la cárcel, cuando tuvo que ir a un lado, cuando tuvo que ir a otro, siempre tuvo dependencia. Es difícil, honestamente, encontrar la palabra independencia en la extensión del reino de Dios. La palabra, en primer lugar, porque todos somos dependientes del Señor, ¿no es cierto? Es decir, que ya ahí es el primer punto. En segundo lugar, porque en cuanto a la extensión del reino de Dios, nos guste o no, todos somos interdependientes. En la misión misma somos interdependientes. Y no quiero ahondar en temas eclesiológicos, pero si queremos aún sostener, y está bien que lo hagamos, la imagen de la autonomía de la iglesia local, está perfecto, pero la autonomía tiene que ver en cuanto a lo que soy, en cuanto a la identidad. Pero la independencia tiene que ver en cuanto a lo que hago, en cuanto a cómo me relaciono. Entonces, mi relación con los demás es interdependiente. Ni dependiente, ni independiente, y perdona a los hinchas aquí que haya presente, sino interdependiente. Para eso el desafío es precisamente tender puentes. Sí, frente a este surco que existe de la independencia es necesario tender puentes.
no sé cuántos escucharon ustedes de Tony el Suizo. ¿Alguno escucharon una vez hablar de Tony el Suizo? Bueno, le googleé, no, búsquenlo. Tony el Suizo, o Rich Wilder, constructor de puentes, fue un hombre, o es un hombre, tiene mi edad, un año menos, que dedicó su vida desde los 20 años, a partir de un terremoto que hubo en Ecuador, a descubrir la importancia de construir puentes para que los pueblos y las personas que quedaron aisladas, especialmente comunidades más marginales, digamos, puedan vincularse unos con otros. Lleva construido más de 400 puentes en 20 años y en distintos lugares del mundo, incluso aquí en Argentina, y su misión ha sido esa, ser un constructor de puentes. Frente a todas las brechas que nosotros tenemos en nuestra sociedad, el tema de ser constructores de puentes es clave en la misión relacional. La iglesia primitiva fue revolucionaria en esto, porque la iglesia rompió y construyó puentes entre todos los tipos de barreras que había levantado en su época. Ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, etcétera, etcétera. Pero además, entre las barreras intergeneracionales, interdenominacionales, interinstitucionales, en las barreras de reconciliación, es necesario ser constructores de puentes. En tercer lugar, el individualismo. No voy a hablar del tema de los superhéroes, que cada vez parece que se iban, pero ahora vuelven otros. Cada vez se van reeditando los superhéroes, una mezcla de los viejos con los nuevos. Hay algunos que yo conozco y otros que no conozco. Entonces hay como una moda de nuevos superhéroes, que de alguna manera son un surco en nuestra mirada. Está claro que en el reino no hay superhéroes. Hay grandes hombres y mujeres utilizados por Dios, pero ninguno es superhéroe. Precisamente la Biblia no nos muestra de esa manera. Pero además, cada uno de ellos aparece siempre relacionado, vinculado con otro. Y esa mirada, ese surco, marca de manera a veces muy significativa nuestra vida o nuestro ministerio en lo vincular. Y a veces nos aísla, nos separa, etcétera, etcétera. Y acá el desafío es precisamente entonces el ser constructores de nodos, como puse ahí, conformación de nodos o ataduras. Déjenme leerles este versículo. Para este momento en que ya estamos terminando y algunos están durmiendo. Mateo capítulo 16, 19 y Mateo 18 del 15 al 20. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y después, este pasaje lo aplicamos a muchas cosas que tienen que ver con las ataduras espirituales, etcétera, etcétera, y está correcto. Pero después dice, en Mateo 18, el 15 al 20, en un claro contexto de relaciones, dice esto. Antes y después de esto que voy a leer. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve y a solas habla con él y hazle ver sus faltas. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto que se resuelva mediante el testimonio de sea resuelto por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerlo, hacerle caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado, es decir, las dos cosas que nos decía anoche el pastor Paniagua, es un rebelde y un desobediente, no le interesan los vínculos en el reino. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que ustedes desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo, porque viene relacionado con esto, que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, ¿qué sucede? Les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 de ustedes se unen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ustedes. Hay uno de los autores que escribe sobre el tema de la preexistencia de las redes que yo les decía hoy. Dice que en algún momento se producen los hitos consensuales, que es el momento en el cual yo hago que una cosa que estaba ahí tome visibilidad. Que estaba oculta, tome visibilidad. Yo en la Biblia le llamaría esto vínculos. Los vínculos son ataduras.
pero ataduras espirituales de bendición y para la manifestación de la gloria de Dios. Es el momento en que yo decido no solamente ser parte de un grupo de pastores, sino atarme a la vida de Gustavo para que lo que él tiene para darme me bendiga y lo que yo tengo para darle bendiga. Y a su vez, en ese vínculo, en esa atadura, nosotros podamos bendecir a otros y a otros y a otros. Puede ser que en algún momento yo tenga que aplicar el protocolo de resolución de un poco más de la tarde y el vínculo nuestro esté en riesgo y entonces tengamos que aplicar todos los principios del reino para revisar y si es necesario que lo tengamos que desatar, lo tendremos que desatar. Pero el principio espiritual es que donde dos o tres decidamos atarnos, allí el poder de Dios se canaliza y fluye. Por eso el desafío frente al individualismo es la construcción de vínculos. Vínculos con sentido espiritual. No les voy a leer el pasaje de Juan capítulo 17 porque todos ustedes ya lo conocen. El surco de la competencia. Yo creo que todos estamos permeados por la competencia. Alguien nos dijo una vez que teníamos que llegar primeros. Alguien nos dijo una vez que teníamos que ser los mejores. Alguien nos dijo una vez que teníamos que ser los más exitosos. Alguien nos dijo una vez que teníamos que aventajar a los demás. Pero no fue el Señor. No es el paradigma del reino. Es un paradigma de este mundo. Que tiene sus aspectos positivos, tiene un montón de cosas, uno puede decir, no, pero la competencia se estimula el desarrollo personal, todo lo que ustedes quieran. Y está perfecto en esos términos. Pero el reino de Dios no es competencia. El reino de Dios es cooperación. Es fundamental que podamos, en primer lugar, reconocer que siempre hay un cierto grado de competencia. Porque si no lo empezamos por reconocer, estamos mal. Es decir, es el primer punto. Vuelvo a decir, si alguien aquí no lo tiene que reconocer, gloria a Dios. Pero en el reino, al igual que en el mundo, siempre hay un cierto grado de competencia. Hace algunos años atrás, cuando con un grupo de organizaciones sociales bastante importantes en Argentina se armó todo un foro y empezaron a trabajar por sus derechos, etcétera, etcétera, hubo una reunión muy importante con aquel entonces ministro de Economía, el doctor Cavallo, haciendo presión para las exenciones impositivas. Y la reunión iba viento en popa, parecía que ganábamos la batalla, ya estaba, era el próximo paso. El tipo estaba en un auditorio, miles de organizaciones sentadas allí. Hasta que en un momento, yo creo que no ingenuamente, él dejó deslizar, dijo, discúlpeme, ya que estamos acá en el tema de las organizaciones, en el Ministerio de Economía estamos cambiando todas las computadoras, estamos actualizando, así que después, si ustedes quieren, allí está mi secretaria, pueden hablar con ella y tomar nota, vamos a ver qué donaciones podemos hacer. Se terminó la reunión. Se terminó la reunión, ganó la batalla, nos caímos todos, es decir, estaban todos esperando, algunos querían seguir hablando, pero se estaban relojeando a la secretaria, ¿no? Porque ya se estaba empezando a formar fila, es decir, entonces, porque sabían que el que llegaba último se quedaba sin computadora, y en aquel entonces la computadora era bastante significativa. Entonces digo, la competencia no es solamente a veces una cuestión de deslealtad o decir yo quiero más que el otro, sino que simplemente frente a los recursos, a las necesidades, a las posibilidades escasas, hay una natural competencia, porque este mundo se basa en la competencia. Pero el reino de Dios se basa en la cooperación. Y Pablo tenía muy en claro esto. Hay un autor interesante, no lo voy a desarrollar ahora, pero que habla de un término intermedio, si lo quieren anotar por allí, que es la competencia. ¿Escucharon hablar alguna vez de término? Competencia, que es un paso intermedio, es decir, bueno, reconocemos que competimos en el fondo, pero a su vez buscamos cooperar. Esto lo hacen mucho en la estrategia comercial. Por ejemplo, si ustedes van a comprar muebles en la ciudad de Buenos Aires, vayan a la calle Belgrano, o vayan a Once si quieren comprar ropa, es decir, o quieren comprar telas. Todos compiten, todos tienen su negocio, pero se ponen uno al lado del otro. ¿Cómo es que se ponen uno al lado del otro? Parece ilógico.
Pero saben que eso concentra la atención de las personas. Es un paso intermedio, es decir, nos juntamos, aunque reconozcamos que competimos en muchas cosas, por lo menos nos juntamos para que los demás sepan a dónde ir porque estamos juntos. Pero el reino de Dios tiene conceptos mucho más importantes, que es el de la cooperación. Amén. Pablo lo desarrolló al extremo. Ustedes lean todas las cartas de Pablo y siempre van a ver que él está animando a una iglesia a cooperar con la otra y a la otra a cooperar con la otra, con cosas prácticas y sencillas. La ofrenda, a los que tienen hambre, a los que tienen necesidad, a los siervos, a los ministros los enviaba para un lado, para el otro, la palabra, las cartas. Todo era cooperativo, todo se relacionaba. Todo lo que le servía a uno podía servir al otro y todo se vinculaba. Cooperación económica, cooperación misionológica, cooperación de siervos y siervas, cooperación en los escritos, todo, absolutamente todo. Y por último, el surco de la indiferencia versus el surco de la identidad y el involucramiento. No hace falta decirles ni hablarles acerca de la indiferencia, porque aparte no creo que se debe llamar el tiempo. Todos sabemos que vivimos en una sociedad indiferente. Y de alguna manera el surco de la indiferencia también nos toca o nos afecta en cierta forma a nosotros. Pero Pablo tenía una plataforma extraordinaria que fue la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía tenía características muy particulares, no las voy a desarrollar, todos ustedes las conocen, pero le permitió desarrollar un ministerio multifacético y relacionarse con todos. Si ustedes me permiten una humilde comparación, con todo el temor de Dios, yo creo que los bautistas, el Señor nos dotó para hacer la iglesia de Antioquía. Tenemos todo, hemos recibido todo y hemos tomado todo. Cuando en el reino de Dios se despertó celo por la palabra, lo tomamos. Cuando en el reino de Dios se despertó celo por el desarrollo de los dones del Espíritu, lo tomamos. Cuando en el reino de Dios se despertó celo por la extensión misionera, la tomamos. Cuando en el reino de Dios se despertó celo por el compromiso social, lo tomamos. Y todo eso está en nuestro ADN, está en nosotros. Aun cuando a veces nos haya producido cismas, separaciones, discusiones, está en nuestro ADN. Tenemos la plataforma de la iglesia de Antioquía relacionalmente. Yo hice un listado, no lo voy a compartir, pero es impresionante la cantidad de organismos, organizaciones, ministerios donde estamos los bautistas. La cantidad de ministerios extraordinarios que van más allá de las fronteras de nuestras iglesias y de nuestros países, que surgen de acá, de nuestro país, de nuestros siervos, en los cuales estamos los bautistas. Tenemos la plataforma de Antioquía, pero necesitamos tener la confianza. La identidad se construye en la relación y no en el aislamiento. Durante mucho tiempo hubo temor y entonces creíamos que la identidad se construía aislándome y juntándome nada más que con el que es igual. Ahí la identidad no se construye, se destruye. La identidad se construye cuando nos relacionamos, aun cuando seamos distintos. Si tengo que reforzar algo de mi identidad, la refuerzo cuando me relaciono con el que es distinto. Misionológicamente y también ministerialmente, el Señor Jesús nos enseñó eso. Porque Él podía relacionarse con los fariseos, con los cobradores de impuestos, con quien sea, porque tenía claro su identidad. Entonces lo podía hacer en forma relacional. El apóstol Pablo podía ir al concilio de Jerusalén, podía volver a Jerusalén a pesar de que su anhelo era ir a Roma y podría haberse tomado el viaje e ir directamente a Roma. Decidió volver a Jerusalén y padecer todo lo que padeció porque tenían claro que su identidad se construía en las relaciones aún dispares y aún distintas. Y el desafío no solamente es de la identidad, sino también de la incidencia profética. Dios nos ha llamado, y anoche vimos un claro ejemplo, a vivir en este tiempo encarnacionalmente las relaciones.
Y cuando algo sucede en el reino, no hace falta que me pase a mí como pastor, no hace falta que te pase exactamente en tu iglesia. Cuando algo sucede en el reino, como lo que vimos anoche, y cobra relevancia, entonces allí los vínculos y las relaciones tienen que entretejerse, porque Dios nos está dando una oportunidad para incidir y transformar cosas en nuestra sociedad que necesitan ser modificadas. El apóstol Pablo fue llamado a predicar a los reyes. Y hablaba con los reyes, como hablaba con sus colaboradores y como hablaba con sus discípulos. Porque la palabra profética de incidencia se pronuncia no adentro de los templos, sino en los lugares donde se toman decisiones. En los templos se pronuncia para nuestra enseñanza, para nuestro conocimiento, pero en los lugares donde se toman las decisiones se produce para transformación. Y las cosas que Dios nos revela, como lo que vimos anoche, son experiencias proféticas que Dios nos da en este tiempo para que en el medio de los vínculos nosotros podamos hacer incidencia sobre esas cuestiones. Que Dios nos bendiga, que nos dé un tiempo de cambiar nuestro paradigma de relaciones, nuestro paradigma relacional. Y todas aquellas cosas que ya hemos vivido y que son buenas serán incorporadas a Él. Pero todas aquellas que todavía no hemos desarrollado, que el Señor nos permita hacer. Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, con humildad, que nos guíes en este tiempo, que nos des sabiduría para entender la importancia de la vinculación, de la sinergia, de los vínculos, de las relaciones, Señor, del entramado que tú ya has tejido, Señor. La importancia de la plataforma espiritual que nos has dado desde nuestra denominación para bendecir al reino. Y que nos ayudes a potenciarlo a través de los vínculos. Te damos gracias por lo que nos has dado y te pedimos por aquello que tenemos que descubrir. En el nombre de Jesús.